¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Dependiendo a la hora que tú tengas para poder ver este video, te doy la bienvenida, ¿verdad? Aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Es un gusto para mí saludarte nuevamente como todas las veces que nos reunimos para poder compartir, ¿verdad? Lo que es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Como lo habíamos ya acordado, ¿verdad? Es que tenemos ahora lo que es el estudio en las manos del alfarero, ¿verdad? En las manos del alfarero. Y bueno, estamos llevando acá lo que es las cartas del apóstol Pablo. Y en esta ocasión, ¿verdad? En este mes nos corresponde ver la carta a Timoteo. Amén, la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Y voy a invitarte, ¿verdad? Que hablas tu Biblia ya en 1 Timoteo capítulo 1, porción 3, es la que vamos a tratar ahorita, ¿verdad? Así que le hemos puesto este mensaje, ¿verdad? El tema, un joven para el ministerio. También un joven para el ministerio. Aquí vamos a hablar acerca de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Verdad? Porque le decimos un joven para el ministerio, y es que en realidad Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo, y a Timoteo se le asignó que fuera a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? A Timoteo se le asignó la iglesia de Éfeso para que tuviera el control o para que estuviera liderando lo que es esa iglesia, porque el apóstol Pablo no podía estar presente, ¿verdad? En ese momento. Entonces vamos a tratar ahorita cuál era el problema de esta iglesia. Pero en primer lugar, o sea, en este entonces, recordamos que anteriormente el apóstol Pablo estuvo ahí, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso, y estuvo viendo otros problemas. Pero ya en este entonces ya era otro diferente el que se había levantado, y eso es lo que vamos a tratar ahorita. Entonces vamos a irnos ahí, la iglesia de Éfeso liderada por Timoteo. A 1 Timoteo 1:3, y dice de la siguiente manera: a partir, dice, para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenes a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Estamos entendiendo acá que el problema que había en ese entonces, cuando le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que fuera a Éfeso, era para poder ver esas circunstancias de esas doctrinas falsas que se estaban dando en esa iglesia en ese momento, ¿verdad? Y entre ellas tenemos el gnosticismo, ¿verdad? Que es lo que nos relata acá en el mismo libro de Timoteo, capítulo 1, ¿verdad? 4. Pero dice aquí: a partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y que ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Lo que podemos notar aquí es cómo el apóstol Pablo asigna a Timoteo, que era discípulo. Y aquí nos podemos aprender algo muy importante, y es que cuántas personas tenemos muchos cargos, muchas actividades, y queremos atribuirnos de todo, llenarnos de toda circunstancia y de todo lo que podemos atribuirnos. Muchas veces no podemos realizar una actividad de completo, de lleno. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en algo en específico, ¿verdad? Y vemos aquí lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, es que él estaba a cargo de muchas iglesias, pero necesitaba ayuda en ese momento de Timoteo, ¿verdad? Necesitaba ayuda de que el discípulo le asignó esa iglesia para que fuera a supervisar, para que fuera a ver cómo estaban las cosas en esa iglesia, para ver por qué se estaba dando ese problema, y le dio una autoridad. El apóstol Pablo le dio autoridad a Timoteo. ¿Para qué? Para que pueda ejercer ese liderazgo en esa iglesia para ese momento en que el apóstol Pablo no podía estar en esa iglesia, pero le dio esa autoridad para que pudiera ejercer, ¿verdad?, este liderazgo en la iglesia de Éfeso. Y podemos ver ahí el problema que mencionan de las doctrinas falsas que se estaban dando. Y hemos hablado otras veces de ello. Y lo importante es que hoy en día nosotros podemos estar seguros de lo que es la palabra de Dios, de los fundamentos que nosotros tenemos de la palabra de Dios, y que para no poder darle esa oportunidad a aquellas enseñanzas equivocadas que vienen a nuestra vida. Entonces vemos aquí en el 1:4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: creer que dice aquí, no presten atención a fábulas y a genealogías interminables que provocan controversia en vez de la edificación de la obra de Dios, que es por la fe. Amén. Dice, no presten atención a fábulas y genealogías. Y el problema es que el gnosticismo significa
que en creer, en tener más dominio de un conocimiento, que el poder conocer más era lo que nos daba aquella oportunidad de obtener la salvación. Se estaba dando esto aquí, porque el que sabía más es porque era salvo, que por conocimiento es porque era salvo. Y no es así. Tú y yo sabemos que no es así. Yo sé que tú que ya llevas ratito de estarme escuchando o que tú asistas a una iglesia, tú sabes que la salvación no se recibe por conocer más. La salvación no se recibe ni tampoco por hacer tantas obras, ni por las mejores obras que podríamos hacer podemos obtener la salvación. Tú y yo sabemos que la salvación proviene de aquel sacrificio de Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros y Él murió para darnos vida eterna. Entonces vemos aquí cómo estaba todo distorsionándose de lo que el apóstol Pablo había enseñado. Y podemos notar algo más acá, y es que cuando se deja un espacio de tiempo, en cuando alguien viene y enseña algo y de repente lo deja de seguir mencionando, cabe la posibilidad de que se puedan ir insertando o ir incorporando otro tipo de enseñanza. Por eso es muy importante que como iglesia, ¿verdad? La iglesia, la eclesía, estemos siempre constantemente repitiendo ciertas enseñanzas, fortaleciendo aquellas bases, fundamentando. No es que, es que yo ya hablé de la salvación, no es que yo ya les dije quién es el Espíritu Santo, es que yo ya les hablé, ¿verdad? Hace como 3 o 5 años les hablé del Espíritu Santo, hace como 5 años les hablé quién es Jesucristo y qué fue lo que vino a hacer. No es que hace mucho tiempo. Sí, pero entre ese tiempo que tú dejaste de hablar lo mismo, o de repetir eso, acordémonos que también en ese lapso de tiempo hay gente nueva que puede estar ingresando a lo que es la iglesia. Y es por eso que nosotros debemos estar repitiendo. Jesús lo hacía. Jesús, si tú ves los evangelios, siempre van repitiendo y van repitiendo lo que es la enseñanza. Entonces nosotros también, como hijos de Dios, que predicamos la palabra de Dios, que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que estar repitiendo esa base, repitiendo, porque para que la gente se dé cuenta que tiene que tener estas bases bien sólidas para que nadie más los venga a confundir. Amén. Entonces aquí podemos notar esto. El apóstol Pablo ya les había enseñado la primera vez cómo debía de funcionar la iglesia, pero cuando llegó Timoteo existía este problema. Ya estaban ellos creyendo que ya Jesús como que lo habían desvalidado, como que Jesús ya no tomaba, o sea, ya era algo diferente, era por conocer más, era por saber más, no por el sacrificio, sino que por saber más, ¿verdad? De que quien tiene mayor conocimiento, ese es el que tenía el derecho a la salvación. Mira qué equivocación más grande, ¿verdad? Entonces aquí podemos notar el problema que este ministro Timoteo fue a ejercer. ¿Qué significa Timoteo? ¿Qué quiere decir Timoteo? Timoteo quiere decir el que es honrado por Dios. Amén. Timoteo quiere decir el que es honrado por Dios. Mira qué bendición más grande. Como siempre digo, nosotros honramos a Dios. Nosotros honramos a Dios con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con lo que nosotros hacemos a diario. Honramos a nuestro Dios. Podemos honrar a las personas por un favor, porque estamos agradecidos por lo que nos podrían haber ayudado. Pero es algo bien diferente honrar a alguien, o nosotros honrar a Dios, a que sea Dios honrándonos a nosotros. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando Dios nos honra significa que Él está complacido con lo que nosotros podamos realizar. Y aquí Timoteo significa... Eso significa el nombre de Timoteo, el que es honrado por Dios, el que cuenta con los favores de Dios, ¿verdad? Que el que cuenta con la ayuda de Dios, cuenta con los favores de Dios, ¿verdad? Entonces dice el que es honrado por Dios. Entonces vemos acá, él llega a Efeso, pero también le enseña, le dice allá en el 4:11-16. El apóstol Pablo, como siempre, le da instrucciones, ¿verdad? Esto no es de que, mira, Timoteo, vete a Efeso. Y ahí mira qué problema hay y ahí ve cómo salís, ¿verdad? Esto no fue así. Mira, Timoteo, vas a ir, ¿verdad? A Efeso, pero le dio instrucciones.
Y qué importante es eso, dar instrucciones. Dios nos da instrucciones a nosotros. Y qué importante es saber escuchar las instrucciones y saber ser guiados por las instrucciones, obedecer las instrucciones. Porque de eso depende el éxito de todo lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar a alguien que conoce, estamos dispuestos a escuchar una instrucción acerca de algo y la seguimos, vamos a poder ver el resultado de lo que es esa instrucción. El apóstol Pablo le dio instrucciones a Timoteo y él fue obediente, él obedeció a lo que le dijo el apóstol Pablo. Y esto lo vemos allá en el capítulo 4, 11, 16, ¿verdad? De Timoteo, la primera carta de Timoteo. Vemos ahí el 4, creo que te vayas al capítulo 4 de la misma carta, ¿verdad? De lo que es primera de Timoteo. Vete ahí al capítulo 4, vamos a leer del 11 al 16, tú puedes ir viendo ahí, ¿verdad? Ahí está, le dice en el 11, dice, encarga y enseña estas cosas. Encarga y enseña estas cosas. Le da las disposiciones, qué es lo que debe de hacer. Entonces viene allí y lo vemos en el capítulo 12, en el versículo 12, 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza. Cuando le menciona estos aspectos, estamos diciendo que el apóstol Pablo se estaba asegurando de que Timoteo estuviera seguro de sí mismo. ¿Qué importancia es eso? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos estar llamados a tener esos ministerios poderosos, esos ministerios grandes. Dios puede tener ideales perfectos para con nosotros, pero nosotros mismos nos limitamos. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Cuando lo vemos allá en la zarza. Es que, Señor, yo soy tartamudo. Es que, Señor, yo no puedo porque no me van a hacer caso. Cuando lo estaba mandando, ¿verdad? A hacer su ministerio, a cumplir su propósito. ¿Qué fue lo que pasó con Jeremías? Es que soy niño. Le dijo, es que soy niño, no puedo porque soy niño. Le está diciendo Jeremías al Señor. Es cuando ponemos esos pretextos. Y los ponemos porque no nos sentimos seguros de nosotros mismos. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a ti a hacer algo, a realizar algo y te sorprende y te preocupa y te asusta lo que Dios te puede estar ofreciendo? Pero yo te digo una cosa, y este es un tema que yo tengo en mi mente, y es que cuando Dios te otorga algo, Dios te pone algo en tus manos, tú tienes dominio acerca de aquello que Dios te pone en tus manos. Significa que Dios no te va a dar algo que te destruya. Significa que Dios va a poner algo en tus manos, así como un padre a un hijo. ¿Verdad? Yo no le daría a mis hijos algo que les vaya a destruir, si no están aptos ni capacitados para poder ejercer algo. Yo no se lo daría. Porque nuestro Dios así es. Muchas veces decimos, ¿por qué se tarda el Señor? ¿Y por qué no veo mi propósito cumplido? ¿Y por qué es que nosotros queremos correr en lo que Dios realmente ha destinado a nuestras vidas? Y la situación aquí que no se trata de correr. A veces sí, cuando Dios dice, apúrate, avanza, entonces sí. Pero a veces no se trata de correr, a veces se trata de ir al ritmo que Dios quiere que nosotros vayamos. Porque a veces en ese momento en que nosotros vamos accionando en lo poco, Dios nos va preparando para podernos otorgar lo mucho que está destinado para nosotros. Entonces por eso es que es importante que tú te des cuenta de esto. ¿Verdad? Que Dios te va a entregar lo que tiene para tu vida cuando estés listo, cuando ya puedas recibirlo, cuando ya tengas dominio de lo que Dios quiere entregarte. Me imagino que el apóstol Pablo así fue también con Timoteo. Si el apóstol Pablo estaba enviando a Timoteo a la iglesia de Éfeso, es porque realmente él podía venir y estar de líder en lo que es esa iglesia. Entonces vemos aquí que le dice unos aspectos. Le dice, mira, ninguno tenga en poco tu juventud. Es que no te miren de menos porque eres joven. Que no te digan, no, ¿quién me va a enseñar ese muchachito? No, porque nos vamos a someter a un niño. ¿Verdad? Que nadie te diga eso. Porque la gente adulta muchas veces creemos que porque tenemos años de edad, nos creemos superiores a aquellos niños y que creemos que no nos pueden decir nada. ¿Qué bueno vamos a encontrar de un niño? Podemos decir nosotros, es que tenemos tantos años de experiencia.
Pero hoy en día yo me quedo sorprendida, y yo creo que tú también has de haber visto esto, que hay jovencitos que están profesionales, jovencitos que están mayor preparados que una gente adulta. Y también estamos viendo que Dios te puede hablar a través hasta de un niño. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa sensibilidad. Creemos que solo como adultos podemos realizar las cosas. Y muchas veces los niños nos dan lecciones excelentes, ¿verdad? A veces cuando ponemos cuidado a un niño o una niña y empezamos, tal vez en una palabra, en una frase, era lo que nosotros necesitábamos escuchar. Yo no sé si te ha pasado eso. No podemos menospreciar a la persona por su edad, porque el ministerio de Dios, el llamado de Dios no tiene que ver nada con edades, ¿verdad? Aquí a Timoteo Dios le estaba asignando a través del apóstol Pablo su propósito a temprana edad, pero vemos también a Moisés y a Aarón que ellos empezaron su ministerio a los 80 años. 80 años tenía Moisés cuando empezó su ministerio. Entonces quiere decir que no podemos descartar a nadie por la edad. Que debemos de darle la oportunidad a las personas que cumplan el ministerio en el momento que Dios ha establecido que tiene que cumplirlo. Aquí vemos a un joven, le dice que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie, que nadie te subestime por lo que tú eres. O sea, es que vas en parte de Dios, y eso es lo que tenemos los hijos de Dios, que no importa la edad que tú tienes, porque tú no vas a hacer tu propia voluntad, tú no vas por tus propias fuerzas. Cuando es Dios quien te ha enviado, es Él el que te va guiando, es Él el que va a operar a través de ti, es Él el que te dando las instrucciones de lo que debe de hacer, ¿verdad? Entonces no eres tú como joven, no eres tú como anciano, no eres tú como un niño, no, es que es Dios a través de ti el que va a operar para que tú puedas realizar bien lo que es tu propósito. Y por eso le dice el apóstol Pablo, que nadie tenga en poco tu juventud, dice, sino que sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo a los demás. O sea, Timoteo, sé ejemplo hasta de la gente adulta. Eso le está diciendo. Timoteo, sé ejemplo de todos. Sé ejemplo de los demás. Sé ejemplo de todos los que están en esa iglesia de Éfeso. A eso vas, Timoteo, porque vas como líder. Vas a representarme a mí, le está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, sé ejemplo, ¿verdad? De todos los que están ahí. ¿En qué? En palabra. ¿Cómo habla un hijo de Dios? ¿Un hijo de Dios habla negativo? Ay, no, yo creo que ya perdí, es que yo creo que ya esto ya no va a resultar, no es que esto ya no funcionó, es que esto ya terminó, es que, o sea, todo en negativo, no es que no hay posibilidades, es que no voy a poder vencer aquello, ¿verdad? Cualquier cosa que te esté pasando en tu vida. Y tú ya te diste por vencido porque creíste que ya no lo podías hacer. Ciertamente como humanos no lo podemos hacer, pero como hijos de Dios quiero que sepas que tú y yo somos portadores de la presencia de Dios. Y dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces significa que si tú conoces a ese tipo de Dios, no hay nada que se te pueda hacer difícil. Hay promesas en nuestra palabra de Dios, hay promesas escritas, donde nosotros tenemos que aferrarnos cuando el enemigo venga a querernos influenciar en nuestra mente, a decir cosas negativas, y nosotros tenemos que decir, no, Señor, es que todo lo puedo en Cristo que a mí me fortalece. No, Señor, es que tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Es que, Señor, no importa que ande en valle de sombra de muerte, tú estarás siempre conmigo. Porque el enemigo siempre va a tratar de influenciarte mal. El enemigo siempre va a tratar de ponerte ideas ilógicas en tu cabeza. Pero ¿qué es lo que tú expresas? ¿Qué es lo que tú hablas? Porque tiene que ser ejemplo de palabra. Tiene que ser ejemplo de palabra, de decir cosas positivas, cosas de fe, un vocabulario de fe. Amén. No cualquier palabra. Dice, tienes que ser ejemplo en palabra. Tienes que ser ejemplo en conducta. ¿Cómo te comportas, Timoteo? ¿Cuál es tu conducta, Timoteo? Que nadie hable mal de ti, Timoteo. Demuéstrales que eres firme, que tienes templanza, que tienes una buena conducta, que no importa que seas un jovencito, que tú te puedes venir y frenar de las tentaciones. Hay un dicho por aquí, hombre no es aquel que le dice sí a todas las oportunidades que se le puedan presentar. Hombre es aquel al que sabe decir no cuando tiene que decir no. Amén. Estamos cambiando las cosas, ¿verdad? Porque hay unas culturas que dicen, no, el que tiene más mujeres es que es hombre. No. El que sabe decir no y sabe respetar lo que Dios le ha dado, ese es el hombre.
Y así en todas las situaciones, en todas las tentaciones que te presenten. Tienes oportunidad de agarrar algo que es ajeno. Tienes oportunidad de ganar un dinerito que has dejado por ahí que no es bueno. ¿Verdad? Dice, no puedes agarrar dinero porque no sabes de dónde viene. No sabes que puedes agarrar de aquello que es ajeno. No puedes hacer eso. Porque la conducta, Timoteo, la conducta. ¿Qué más? Dice, en amor. Tienes que ser en amor, de ejemplo en amor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el mandamiento que Jesús dijo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En amor, la bondad, la misericordia, el respeto para con los demás. Yo no sé si a ti te enseñaron igual que a mí, pero a mi madre me dijo, usted tiene que respetar a la gente adulta. Usted tiene que respetar la opinión de las otras personas. Usted tiene que respetar la casa de los demás. Usted tiene que respetar a las demás personas que se acerca a su vida. ¿Qué será la educación de antes? No podíamos nosotros faltarle respeto a una persona adulta. Ni a los que fueran igual que nosotros, todos merecen respeto. Entonces, cuando nosotros respetamos a los demás, cuando nosotros tenemos esa bondad, esa misericordia, estamos demostrando el amor. Cuando decimos, aquella persona tiene necesidad, yo tengo algo, yo le voy a ayudar con lo que tengo. ¿Verdad? Cuando vemos que aquella persona necesita una palabra de aliento, vamos a hablarle a esa persona. Esa persona necesita oración, vamos a orar por esta persona. Necesita dinero. Si hay posibilidades, ¿va? Porque a veces nosotros también pasamos dificultades. Pero si tú tienes una buena condición y dices, bueno, yo voy a aportar con este dinero porque quiero ayudar. Siento en mi corazón que debo de ayudar. Dios viene y bendice lo que tú haces por los demás, ¿verdad? Por eso dice, sé ejemplo en amor. Amor significa que voy a respetar al prójimo. Amor significa que voy a ayudarle al prójimo en lo que necesita. Eso es amor. Y dice, sé ejemplo en espíritu, en las cosas espirituales. ¿Cómo es que tú aprendes lo espiritual? ¿Cómo es que tú estás en la carne o estás en el espíritu? ¿A qué le das mayor prioridad? ¿Le das mayor prioridad a los aspectos carnales o le das prioridad a los aspectos espirituales? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu espíritu ante Dios? Amén. ¿Cómo está tu vida espiritual? Sé ejemplo, joven, en tu vida espiritual. Y mira que estamos hablando de un joven, estamos hablando de esa edad tan difícil donde todo te llama la atención. Donde todo lo que ofrece este mundo te cautiva. Pero aún así existen jóvenes como Timoteo. No sé a cuántos jóvenes como Timoteo les estoy hablando aquí, o cuántos jóvenes se van a convertir como Timoteo, que van a ser ejemplo a los demás, de palabra, de conducta, de amor, de espíritu, porque van a hablar espiritualmente, su vocabulario va a ser Dios, su conducta va a ser pensando en Dios y todas sus decisiones va a ser porque si Dios así lo quiere. Qué bonito es eso, qué maravilloso es eso, qué poderoso es ver un joven que diga, no, yo me voy a esperar para el matrimonio. Qué bonito que diga un joven, no, yo voy a esperar la voluntad de Dios. No, yo voy a tomar una decisión, pero quiero ver qué dice Dios de esta decisión que quiero tomar. Qué bonito es eso, ver un joven así. Voy a leer la Biblia, qué es lo que Dios me va a alimentar ahora, qué es lo que Dios me quiere decir. Voy a ver qué dirección tengo de parte de Dios en este día, qué es lo que voy a aprender de Dios en este día. Yo quiero felicitarse que hay jóvenes escuchando, la persona que esté ahí con un espíritu joven que esté escuchando, te quiero felicitar. Si tú tomas en cuenta a Dios en tu vida, todo te va a salir bien. Amén. Dios se lo dijo a un personaje llamado Josué, que iba a meditar su palabra de día y de noche, para que le fuera bien. Todo el que involucra a Dios en su vida le va bien en todo lo que hace. En espíritu, en fe, ejemplo en fe. Eres tú que le dices a las personas, no, mire señora o señor, deje eso porque eso ya nunca va a pasar. Mire señor, ya no toque esas puertas porque ya no le van a abrir para darle trabajo. No, usted ya no está en edad para que ande buscando trabajo. ¿Cómo eres tú para hablarle a las demás personas? Dice que uno no puede hablar de lo que uno no tiene. El corazón dice que uno habla de lo que hay en su corazón, dice la palabra de Dios. Tú puedes conocer a una persona por cómo le escuchas hablar. Si tú le escuchas hablar de Dios bastante, pues es a Dios que tiene en su corazón. Pero si tú le escuchas hablar de tantas cosas, de vanidades, de fantasía, entonces eso es lo que hay en su corazón. ¿Verdad? Pero aquí dice de fe. ¿Qué le dices? ¿Qué palabras le dices a una persona que está atormentada? Le dices, mire, el médico le dijo, ya no hay posibilidad. Pues mire, mejor ríndase. Prepárese para morir, oye.
¿Tú le dices así? Yo creo que no. Cuando una persona viene así, que le dices tú, mire, el Señor la va a sanar. Dice la Biblia que para el que cree todas las cosas le son posibles. Y si usted cree en Dios, Dios le va a sanar de esa enfermedad que tiene. Y si usted se pone en las manos de Dios, pues le digo que Dios le va a sanar. Porque Dios puede hacer hasta lo imposible. Dios puede hacer nueva todas las cosas. Si usted tiene fe y si quiere, oro por usted. Un joven orando por otro que está enfermo. Qué poderoso es eso. Un joven orando por una persona que está enferma. Ay, qué bendición es esa. Yo quisiera ver eso. Jóvenes orando, intercediendo por otros que tienen necesidad. Qué bueno sería eso. Me deleito solo imaginármelo. No, me disfruto esto solo imaginármelo. Jóvenes orando por otros, jóvenes ayudando a otros, jóvenes viniendo y llevando el evangelio a las personas que lo necesitan. Ay, qué poderoso es eso. Yo no es que me produce alegría solo pensarlo. Pero aquí dice, joven Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Qué es pureza? Pureza no solamente la tienen los niños. Aún los adultos podemos tener pureza en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar. ¿Qué es la pureza? Es mantenerse en integridad para con Dios, es no acceder al pecado, es no pensar incorrectamente, no permitir esos pensamientos sucios en nuestra mente, no ver cosas que no nos traen esa bendición a nuestra vida espiritual, esas cosas que nos enferman nuestra mente, nuestro corazón, nuestro vocabulario, no podemos verlo. ¿Por qué? Porque nos hacen daño. Pureza es mantener el estado de integridad para con Dios, eso es pureza. No, esto es, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, sí, el cuerpo quiere todo, pero me edifica mi espíritu. Me edifica en mi alma, me edifica mi vida espiritual. Es que si no me edifica, entonces por muy bueno que parezca, no lo quiero. Amén. Eso es lo que hace una persona en pureza, que mantiene su integridad. Aquella persona, aquel caballero que lo están provocando, que la señorita casi se le desnuda ahí enfrente, pero él es íntegro. No, usted mejor se va de ahí. No es hombre el que cae en la tentación, es hombre el que sabe decir no. Amén. Acuérdate de eso. Y que estamos agradando a Dios, ¿verdad? Tener la pureza. Señorita, cuando te dice el caballero, mira, demostrame que me amas. Demostrame que, mira, yo te he demostrado que te amo, pero ahora es tiempo que tú me demuestres. Quiero que me des algo más de lo que me has dado. Quiero que me entregues tu cuerpo. ¿Qué va a decir la señorita para mantener su pureza? No. No. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y la persona que es correcta espera al hombre de su vida, al hombre que Dios le quiere dar. La mujer tiene que mantenerse en pura para el hombre que Dios le va a dar. Y el caballero mantenerse puro para la señorita que Dios le va a entregar. ¡Qué bueno es eso! Eso es bellísimo, que los jóvenes se mantengan en pureza hasta poder entregarse a la persona que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces, ahí dice, te tienes que ser ejemplo a los demás. Aquel está impuro, no, yo no voy a entrar en esa lista de los impuros. Aquel está fallando en la fe, no, yo no voy a hablar ese lenguaje de negativo, no, yo no voy a venir y faltar en la fe, no. Aquel está ya con las cosas carnales, no, yo me aparto de aquí porque yo quiero estar tranquilamente creciendo en el espíritu. Aquel no demuestra el amor, aquel le tira una patada al necesitado, no, yo sí voy a ayudar al necesitado, ¿verdad? Aquel viene y tiene una mala conducta, no, yo tengo que dar una conducta agradable para con Dios, amén. Entonces todas estas cositas que el apóstol Pablo se aseguró, mira bien, el apóstol Pablo, es cierto, envió a Timoteo, pero se aseguró, le dijo cómo tenía que ser. Tú tienes que ser ejemplo, Timoteo. Tienes que ser ejemplo en estas. Le dijo, creo, 1, 2, 3, 4, 6 aspectos. 6 aspectos. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Timoteo. Tú tienes que ser ejemplo para los demás.
¿Qué dice Jesús de nosotros? Que somos luz del mundo. ¿Y la luz qué es lo que hace? Alumbra. La luz muestra el pecado, pero también la luz guía. Y tú como joven, porque estamos hablando de un joven ministro, ¿verdad? Un joven ministro. Un joven que ha sido enviado a una iglesia, ¿verdad? Un joven que está viendo cómo se supervisa lo que se hace en iglesia. Mira qué bendición es esa. Dice tú, Timoteo, eres como esa luz que tienes que guiar a las demás personas que están equivocadas dentro de una iglesia. Amén. Dentro de una iglesia, porque lo mandó a una iglesia. Dentro de una iglesia, las personas que están equivocadas, tú vas a ir a supervisar, Timoteo, y vas a ir porque posteriormente, él también le dice, vas a exhortar. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea, nosotros somos como luz para poder guiar, ¿verdad? Aquel que estamos hablando de joven porque Timoteo es joven, pero también esto aplica a todos nosotros, cristianos en general. Como cuerpo de Cristo, o como santuario en individual, estamos llamados a ser este tipo de personas como el Timoteo. Te dije ayer, te voy a enseñar a ser santuario de Dios en individual, porque si todos somos santuarios de Dios cuando vamos a la iglesia, eso va a ser sorprendente. Imagínate una iglesia, una asamblea llena de santuarios de Dios. No, es que eso tiene que temblar de la presencia de Dios. Tiene que temblar cuando nos reunimos a adorar a Dios, a servirle, porque todos somos santuarios de Dios. Tiene que manifestarse el poder de Dios increíblemente en esa asamblea. Pero por eso tenemos que trabajar primero el uno, el yo, el uno. Amén. En individual, cada uno en individual, tenemos que aprender a ser santuarios, tenemos que aprender a ser ese templo y moral del Espíritu Santo, tenemos que aprender para que todo eso se exprese cuando estamos en la iglesia. Entonces vemos aquí esos componentes, 6 aspectos, pero además allá en el versículo 13, quiero que vayas al versículo 13. Y le dice el apóstol Pablo de la siguiente manera a Timoteo. Dice que le otorga instrucciones todavía más claras y precisas. Le dice en el versículo 13. En tanto llego, o sea, el apóstol Pablo iba a llegar, ¿verdad? Pero dice, pero mientras llego, dice, dedícate a la lectura de la palabra, a la exhortación y a la enseñanza. 3 aspectos más. Dedícate a la lectura de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo él, mira, Timoteo, ahí te estás y solamente tienes la conducta que ya te dije, ¿verdad? Ten buena conducta, ten amor, el espíritu ahí, y bueno, pero ahí hay nada más. Y ahí cuando llegue yo voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Voy a venir a instruir a esta gente, ¿verdad? Para que se corrija. No, él no le dijo eso a Timoteo. Léete la palabra. Instrúyete en la palabra. Es que tú no puedes dejar la Biblia de un lado. Tú no puedes decir, yo tengo una vida cristiana, pero no lees la palabra de Dios, que es el mapa de nuestra vida, que es lo que está escrito aquí, que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí está escrito todo lo que Dios quiere que guiarnos en nuestros pasos. Aquí está la guianza de nuestros pasos. Aquí está cómo debemos de conducirnos todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Aquí está todo el escenario completo de cómo nosotros debemos de realizar nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. Entonces tú no puedes dejar la palabra de Dios y decir que eres cristiano y no la vas a leer. Porque entonces estás actuando con tu propia vida, con tu propia voluntad, con tus propios deseos, con tus propios anhelos, pero no por lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice aquí, mira, Timoteo, mientras llego, dedícate. ¿Qué significa dedícate? ¿Qué significa dedícate? ¿Qué es dedicación? Es ese esmero. Ese esmero es, yo voy a apartar un tiempo para leer la Biblia. Es que yo tengo tantas cosas que hacer, pero aquí en mi agenda está contemplado de tal hora a tal hora yo tengo que leer la Biblia. ¿Cuántos han hecho el devocional que yo les he compartido? Lo siguen haciendo, yo lo estoy haciendo. Ahorita mi cuento está guardadito por ahí en mi bolsón, pero ahí lo tengo. ¿Cuántos han hecho ese devocional? Porque si yo te dije vamos a hacer algo es porque yo también lo voy a hacer. Yo estoy haciendo ese devocional y digo que está siendo de bendición para mi vida. Porque Dios me está hablando y yo me estoy comprometiendo con Él.
Entonces lo mismo es, dice, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que comprometerte con Dios. No somos perfectos y como jóvenes muchas veces podemos tener muchas dificultades, muchas tentaciones, muchas situaciones que queremos evitar. Pero cuando leemos la palabra de Dios, ahí Dios nos alinea, ahí Dios nos alimenta, ahí Dios nos guía, encontramos la palabra que necesitamos. Entonces dice, Timoteo, no dejes de leer la Biblia. Timoteo, no dejes de leer la Biblia. Y después le dice, dedícate a la lectura de la palabra y a la exhortación. ¿Cómo puede alguien exhortar a una persona si no lee la palabra de Dios, si no sabe lo que es pecado, si no sabe lo que está fallando a Dios o qué es lo que a Dios le agrada, cuáles son los pasos que Dios realmente aprueba de nuestra vida si no leemos la palabra de Dios? Por eso le dice él, dedícate en la lectura y a la exhortación. La exhortación es que él iba a venir y a decirle los problemas, ¿verdad?, de la iglesia. Lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento, lo que es las herejías, lo que estaban hablando, las fábulas, todo lo que estaban diciendo ahí, que van contrario a lo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces él empezó a exhortar, a poder mencionar los errores, el pecado, para que esa iglesia se corrigiera. Amén. Eso es exhortar. Y en la enseñanza. ¿Para qué sirve la enseñanza? Para fortalecer nuestras bases, para fortalecer aquello que está débil, para poder poner el fundamento sólido y que cuando vengan los problemas y cuando vengan esas corrientes doctrinales equivocadas podamos mantenernos estables en lo que Dios realmente ha dicho en nuestra vida que debemos de hacer. Para eso es la enseñanza. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo le instruye, le da un lineamiento. Él no solo lo envió, no solo dijo, vaya, vas a hacer esto. No, le dio un lineamiento y que eso es lo correcto. A mí me encanta. Cuando yo voy a una entrevista de empleo, las veces que yo he ido a trabajar, ¿verdad? He tenido esas entrevistas, yo le digo, y hacemos el trato. Ok, ¿cuáles son mis obligaciones? Me podría decir o me podría dar por escrito, por favor, ¿cuáles son mis obligaciones? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mis obligaciones por escrito, yo misma vengo y voy agendando mi tiempo para poder salir con todo lo que me ha establecido que debo de hacer. Y no me voy a equivocar porque tengo un lineamiento bien claro de lo que se requiere. Y aquí vemos este ejemplo del apóstol Pablo. Mandó a Timoteo, pero también le dio el requerimiento, lo que él quería que este joven hiciera. No lo mandó solo a expensas, ahí ve qué haces, mira, ahí improvisar. Ahí improvisar, Timoteo. No, le dijo bien específicamente lo que quería que hiciera. Ya iba orientado él a lo que iba a hacer. Y eso es lo que verdaderamente funciona. Esa es la organización que funciona dentro de una eclesía. Eso es lo que verdaderamente funciona cuando tú le das lineamientos claros a las personas que tú tienes a tu cargo para que ellos realicen la acción. Entonces vas a ver los resultados que realmente quieres cuando tú eres bien específico en lo que realmente requieres que se haga. Amén. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo fue así con ellos. Después le habló acerca de él, del don. Le dice allá en el 14, en el mismo capítulo, el versículo 14, le dice, no descuides el don que hay en ti, que se te fue otorgado mediante profecía. No descuides el don. Todos tenemos un don. Todos nacimos con un don. Amén. Todos nacimos con un don. Todos. El Señor me mostró esto a mí hace varios años. Y yo entendí que todos nosotros nacemos con un equipaje. Nosotros ya nacemos con los dones. Nosotros ya nacemos con los talentos. Nosotros ya nacemos con todo lo que Dios realmente requiere en nuestra vida para poder cumplir el ministerio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos el equipamiento, pero mientras no lo necesitamos, ahí está guardadito. ¿Verdad? Cuando tú llevas tu bolsón, digamos los que están estudiando, llevan su mochila o su bolsón, como le llamen, ¿verdad? Usted lleva sus cuadernos, lleva sus libros, lleva todo ahí en su bolsón. Pero mientras usted no lo ocupa, ahí lo tiene dentro del bolsón.
Pero el estudiante, cuando le dicen, vaya, vamos a ver tal materia, saquen su libro, su cuaderno, entonces busca su materia, su libro, su cuaderno correspondiente a esa materia, ¿verdad?, que va a utilizar. Y así somos cada uno de nosotros en la vida que Dios nos permite vivir. Todos estamos equipados. Tú no vienes a este mundo así nomás. Porque cuando vemos a Jeremías 1:5, le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te formé, allí te hice. O sea, no formar de que el cuerpo, no, formar para lo que venía. El propósito, ahí le puso todo lo que necesitaba. Yo te formé, dice ahí. Yo te santifiqué, o sea, yo te aparté para que fueras profeta a las naciones. Y así es con nosotros. Dios, desde el que estamos en el vientre de la madre, Él nos apartó, Él nos eligió para nuestro propósito. Pero también puso ese equipaje. ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida? Que cuando nosotros necesitamos algo de nuestro equipaje, entonces ahí lo vamos a encontrar. Cuando estamos pasando esos momentos dificultosos, nadie se da cuenta y dice, ay, que yo no sabía que era capaz de venir y realizar X acción, ¿verdad? De venir y realizar, por ejemplo, a alguien que está pasando por un momento económico difícil y de repente empieza a hacer cosas y de manualidades y dice, yo no sabía que tenía esa faceta, yo no sabía que podía realizar eso. Pero ¿cómo te diste cuenta? Hasta que existió la necesidad. Porque entonces sacaste de tu equipaje lo que necesitabas. Y es por eso que pasan los problemas en nuestra vida. Porque ahí nos damos cuenta. No te das cuenta qué tan fuerte eres hasta que te toca pasar una dificultad tan dura. Es que no sé cómo soporté. Es que realmente soy fuerte. Pero antes que tú pasaste una dificultad difícil, no sabías lo fuerte que eras. No sabías lo resistente, lo fuerte o lo persistente que podía ser, o lo fiel que podía ser, o cuánto era tu fe para creer en la palabra de Dios. Hasta que pasaste la dificultad, te diste cuenta lo que realmente había dentro de ti, lo que Dios había puesto en tu equipaje. Amén. Entonces todos tenemos un don, o varios dones, ¿verdad? Varios dones. Pero aquí le está diciendo al apóstol Pablo, no descuides el don que hay en ti. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque ese don era importante, era necesario para que pudiera realizar el propósito o la asignación que le estaba enviando a hacer el apóstol Pablo. Si él se descuidaba de ese don, todo no iba a resultar. Es como cuando nosotros descuidamos la oración. Es bien difícil cuando una persona predica cuando ha orado, y es bien diferente cuando no ha orado. Amén. Es bien diferente, tú lo puedes notar. Lo que nosotros venimos y tenemos esa sensibilidad espiritual, podemos notar cuando una persona está hablando con el Espíritu de Dios porque tiene la unción, y cuando no, cuando está hablando de su propia carne. Podemos discernir cuando es el Espíritu de Dios ahí, mandando los pensamientos, y cuando es la propia persona hablando, ¿verdad? Entonces por eso es importante cuidar ese don, cuidar el don que Dios pone en tu vida. Que es un don, es un regalo. Don significa regalo. Es cuidar el don que Dios pone en tu vida. ¿Para qué? Para poder ejercer lo que es el ministerio. Por eso le dice, no descuides el don que hay en ti. Dice que se te fue entregado mediante profecía. Amén. Ahora, ¿qué más? Ya para terminar, allá en el versículo 15 dice que nos invita a ser diligentes. Dice, sé diligente en todos los asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Sé diligente. ¿Qué diligente? Es estar enfocado. Es estar haciendo algo que Dios te pidió. Es que tú no te vas a venir y distraer con lo que pasa en tu entorno. Es que estás alineado, estás enfocado en lo que Dios ha dicho de ti, ¿verdad? Y Dios te da una asignación, tú estás enfocado hasta que la terminas. Y ya cuando la terminas, es que todos vienen y dicen, vas viendo el progreso. Y vuelvo al ejemplo de la educación, porque es que lo que pasa es que yo tengo una licenciatura en educación y esa es mi área, ¿verdad? Es mi otra área aparte de teología, y por eso yo doy muchos ejemplos de ello. Es lo que más conozco. Pero digamos así que una maestra le da tarea a los alumnos en el aula.
una tarea para hacerla en el aula. Recordemos que en el aula, bueno, hay niños que se distraen, hay niños que platican, hay niños que se levantan y hay otros que están bien dedicados, como dice aquí, están bien diligentes. Hay niños que aunque pasen todos ahí enfrente de él está enfocado haciendo su trabajo. ¿Y qué pasa con ese niño o ese jovencito que está haciendo su trabajo? Aunque todos los demás, ¿verdad?, estén ahí platicando y jugando. ¿Qué pasa con ese niño que está enfocado haciendo su trabajo? Es el que va avanzando, es el que va mejor en el aula, es el que sobresale en el aula. ¿Por qué? Porque no pierdes un tiempo en otras cosas, sino que está enfocado en el trabajo que la maestra le otorgó. Entonces, por eso dice, sé diligente en estos asuntos. O sea, sé diligente en lo que yo te he ordenado hacer, Timoteo. Sé diligente en todo lo que te he mencionado, Timoteo, le dice el apóstol Pablo. Mientras dice, en esto, sé diligente en los asuntos, entrégate de lleno a él, ¿verdad? O sea, entrégate a ellos, no te distraigas, no hagas otra cosa, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Cuando viene el examen, ¿qué pasa con todos los niños? ¿Quién es el que sale mejor? Yo creo que si alguna maestra me está viendo aquí, me puede decir quién es el alumno que le resulta mejor en el aula. Los que se levantaron, los que platicaron, los que se pusieron a jugar, a perder el tiempo, o aquel que estaba bien diligente y apartadito, aunque todos haciendo desorden, pero él estaba trabajando la tarea que la maestra dejó. ¿Quién salió mejor en el examen? El más aplicado. El que se limitó de hacer lo que tal vez los demás hacen, porque como niños todos quieren hacer lo mismo, como jóvenes todos quieren hacer lo mismo, pero hay unos que se limitan a eso porque se sacrifican para salir bien, para obtener resultados excelentes, y esos son los que sobresalen en una aula de estudio. Y así mismo es en iglesia. ¿Quiénes sobresalen en iglesia? ¿Quiénes sobresalen en eclesía? ¿Quiénes sobresalen en aquellos santuarios de Dios? El santuario que más sobresale es aquel que está ahí, diligente en lo que Dios le dijo. Es aquel que termina el trabajo rápido, es aquel que avanza, es aquel que produce, no es aquel que le copia a otro. Porque cuando alguien viene y le copia a otro su trabajo, significa que no está haciendo nada. Pero el que produce es el que ahí está enfocado en lo que Dios le pidió, por eso produce, por eso se ve su fruto, por eso se ve diferente, por eso habla distinto a los demás y por eso su conducta es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que Dios le dice. No está perdiendo el tiempo jugando como los demás lo hacen. No está perdiendo el tiempo ahí distrayéndose en otras cosas. Está enfocado en lo que Dios ha dicho. Y por eso se ve el progreso. Y eso es lo que le pide el apóstol Pablo a Timoteo. Que todos vean tu progreso. Que todos vean lo que has avanzado. Que todos vean que ya no eres igual. Que todos vean que ya subiste de nivel. Que todos vean que hablas diferente. Que todos vean que actúas diferente. Que todos vean que vas accionando y que vas avanzando como Dios así lo requiere. Amén. Entonces aquí nos quedamos con esta primera parte de lo que es la iglesia a Éfeso, ¿verdad? Pero esta vez no el apóstol Pablo, no que Timoteo, el discípulo de Timoteo que iba como líder para la iglesia de Éfeso. Estamos viendo cómo un joven está al frente de una iglesia, ¿verdad? Es de admirar eso. Es de admirar cuando un joven está en un ministerio. Es de admirar cuando un joven está liderando en una iglesia. No hay que criticar, hay que admirar y hay que orar, porque para mí eso es de valientes, ¿verdad? Es de valientes, porque la juventud es más atacada, porque el enemigo lo quiere tener distraído en las cosas de este mundo para que no cumplan su propósito que originalmente Dios les destinó, por lo cual nació. Hay jóvenes haciendo otras cosas que no son los que Dios les destinó en su momento de nacer. Porque el diablo eso hace, distraer, distorsionar, alejar y apartarte del propósito que Dios destinó para tu vida. ¿Por qué estoy hablando de jóvenes? Porque estamos hablando de Timoteo, de un joven que Dios destinó para una iglesia, que el apóstol Pablo lo instruyó
para que estuviera enfrente de una iglesia, la iglesia llamada Éfeso. Amén. Entonces ahora yo te invito en este momento. Sé que no hay perfección en la humanidad, pero sé que con lo que te he hablado yo creo que algunos se han de sentir animados en decir, sí, yo quiero ser así. Quiero decirte que todo es posible cuando tú pones tu vida en las manos de Dios. No importa cuánto hayas fallado, no importa qué daño hayas hecho o qué tipo de vida hayas llevado hasta este momento, pero Dios te ama. Dios te ama, y si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere que lo escuches. Están las personas escuchando este mensaje, las que tienen que escuchar este mensaje, ¿verdad? Entonces ahora te digo, el Señor te ama a ti que estás lejos lejos de todo lo que Dios podría hacer en tu vida o lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quizás llevas una vida pervertida o perdida en el mundo y tú puedes decir, no, para mí no hay remedio. Tú como jóvenes puedes decir, no, para mí no hay remedio, o alguien te dijo, no, tú ya no tienes solución, tú ya no tienes remedio, mejor necesitas en eso. Quizá alguien te puede haber dicho eso. O como adulto. Estoy hablando a joven, pero también los adultos. ¿Cuántos adultos están perdidos en el mundo y que quieren cambiar sus vidas y le dicen, no, ya no hay remedio para ti, y se quedan con eso? Cuando Dios dice que sí hay remedio para ti. Mientras hay vida, dice por ahí un dicho, mientras hay vida hay esperanza. Significa que mientras tú tengas vida, tú puedes decidir. Tú puedes decidir si quieres o no a Jesús en tu vida. Y yo ahora te invito que tú tomes una decisión. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Estás satisfecho en esa vida que tú llevas? ¿Te sientes bien? Que con esa vida que llevas te sientes realizado, porque para mí la mejor vida que puede existir es la que se lleva con nuestro Dios, es la que está contemplada en la palabra de Dios. Amén. Entonces yo ahora te quiero invitar a ti que quieres venir y decirle al Señor que estás arrepentido, que quieres recibir a Jesús en tu corazón. Yo quiero orar a ti, quiero orar por aquellos futuros Timoteos. Quiero orar por los futuros Timoteos, por aquellos que se van a arrepentir ahora y que sí quieren ser como lo que te acabo de mencionar, que sí quieren cambiar sus vidas, que sí quieren conocer a este Dios y que quieren asistir a una iglesia. Amén. A ti te estoy hablando. A ti que estás ahí, que estás dispuesto y quieres venir y servir a Dios. A ti, porque yo sé que hay personas jóvenes que están oyendo. A ti te estoy diciendo. Dios te ama y no quiere que te pierdas. Amén. Así que si tú quieres ahorita asumir, ¿verdad?, este reto, esta nueva vida, lo que es Dios te ofrece. No es fácil, ¿verdad? No es fácil la vida cristiana, pero es mejor que la que se pueda llevar en el mundo. Así que ahorita yo te voy a decir en este momento, vamos a decir la oración y tú repítela después de mí, por favor. Señor Jesús, he reconocido que soy pecador y ahora me arrepiento. Perdóname, Señor. Te doy gracias porque moriste en mi lugar en esa cruz y porque perdonaste todos mis pecados, que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Yo ahora te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito por esa decisión que has tomado. Nadie te puede obligar a seguir a Jesús. Esa es una decisión que tú debes de tomar. Amén. Entonces yo te felicito por esa decisión, por aquellos que tomaron a bien orar. Y yo te invito que busques una iglesia cerca de tu casa, ¿verdad? Para que vayas y asistas a esa iglesia, porque es importante, aunque yo te voy a enseñar a hacer santuario, pero es importante que vayas a una iglesia para que te socialices, para que escuches el mismo vocabulario cristiano, ¿verdad?
y para que tú también puedas servir a Dios en una iglesia. Amén. Para que te pongas activo en lo que es la obra de Dios. Entonces yo te felicito. Bien, ahora vamos a orar, ¿verdad? Para despedirnos, y te agradezco por haberme acompañado hasta el final de este video. Gracias, bendito Señor, hemos culminado lo que es este primer tema de lo que es la iglesia del apóstol Pablo, en este caso Éfeso, pero ahora con su discípulo Timoteo. Gracias, bendito Señor, por habernos permitido esta oportunidad. Te ruego, mi Dios, que esta palabra no se pierda, sino que quede cimentada en los corazones de las personas que han escuchado y que cumple el propósito para lo cual ha sido enviada en este momento. Mi Señor, bendice a cada persona que ha oído este mensaje. Sé, Señor, que tú tienes pendiente en tus pensamientos toda persona, toda tu creación, tú la tienes en tu mente. Tú no te olvidas de nadie. El hombre se puede olvidar de otras personas, pero tú no, Señor. Tú estás pendiente de todas las personas porque son tu creación. Así que, mi Dios, yo sé que tú amas a las personas, amas a todas las personas, pero no amas su pecado. Así que, Señor, te ruego por aquellos que han recibido a Jesús en este momento, que tú les des fortalezas para que ellos puedan mantenerse firmes, estables en la decisión que han tomado, y que el Espíritu Santo los dirija a una iglesia donde deben de estar. Bendito Señor, para aprender de tu palabra, para poder crear esas bases sólidas. Así que, mi Señor y Dios, gracias por esta oportunidad. Te ruego por aquella persona que está enferma, aquella persona que está ahorita en un examen, aquella persona que está ahorita en el hospital, esa persona que está en el hospital ahorita y que están intercediendo por ella o por él. En este momento declaramos sanidad y declaramos que todos los resultados que alguien puede hacerse en este momento salgan de una manera correcta. Bendito Dios, todas las personas que están haciendo evaluaciones en su salud salgan con la manera correcta. Que tú, Señor, seas obrando en ello, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, aquellos que están enfermos, que seas tú tocando sus cuerpos, restaurándoles esa salud. Bendito Rey, encomendamos a cada persona que sale de sus hogares, que sí, como salen de sus hogares, puedan regresar con bien con sus seres queridos. Que seas tú bendiciendo y protegiendo a estas personas, bendito Dios, en todo momento. Gracias, bendito Dios, en tus manos encomendamos todo. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por haber estado ahí hasta el final de este video. Nos seguimos viendo el día de mañana con el segundo tema, si Dios lo permite. Y te mando pues muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y bueno, hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.